Buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo webinar de la Cámara de Comercio Suiza, organizado por el Comité de Marketing de la Cámara de Comercio Suiza. En primer lugar, quiero agradecer a Daniela Maurtua, que es la presidenta de este comité, y nuestra vicepresidenta Jimena Torres. Ellas lideran este maravilloso comité y es uno de los más exitosos que tenemos ahora en la Cámara. Hoy nos han presentado un evento muy importante, que es la gestión de conflictos y cultura de servicio, mitos y verdades. Una cultura de servicio sólida es transversal a toda empresa. Partiendo desde el autoconocimiento y la gestión emocional, hoy aprenderemos un enfoque moderno para reducir conflictos, fomentar la resiliencia personal y que el cliente final perciba cambios de dentro hacia afuera. Entonces, estamos todos listos para este webinar y quisiera agradecer a nuestros socios premium, que son nuestro fuerte apoyo para crecer día a día. Sin más preámbulo, quisiera, por favor, Daniela, pasarte las palabras y no olvidar, perdón, a Lorena Bernales de TGS Sarrio, que nos ha apoyado con nuestra nueva expositora. Daniela, por favor, adelante. Gracias. Muchas gracias, Corín. Buenos días. Como comentó Corín al inicio, nosotros pertenecemos al Comité de Marketing y Comunicaciones de la Cámara Suiza en el Perú, y es realmente una alegría y un orgullo poder contar con temas tan interesantes y con expositores que amablemente dedican su tiempo para poder compartir con todas las personas que se están conectando el día de hoy con temas tan interesantes. Es para mí un honor poder presentar a Débora Delgado Mendoza. Ella es fundadora de Binomia, tiene más de 15 años de experiencia en gestión de la satisfacción de clientes y manejo de conflictos, que como todos sabemos es un tema tan importante y tan vital en todo sentido, en el ámbito corporativo, político, público. Bueno, ella tiene un bachiller en administración hotelera por la Universidad San Ignacio de Loyola y es magíster en negociación y manejo de conflictos por Columbia University de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Tiene, bueno, una experiencia increíble, una gran profesional, y realmente te agradecemos nuevamente que participes el día de hoy con nuestro comité. Débora va a dar inicio a su presentación y, como comentó ahorita Corín, agradecer nuevamente a Lorena, quien en esta ocasión va a estar moderando también la presentación de Débora. Los invitamos a poner sus consultas, sus preguntas en la sección de Q&A que tienen ahí todos, y posterior a la reunión, Débora nos ha generosamente permitido que podamos compartir la grabación de esta reunión y la presentación post-evento. Una vez más, bienvenidos y muchísimas gracias. Débora, Lorena, gracias. Muchas gracias, Daniela, Corín. Bueno, bienvenidos a todos. Así que ya si me permiten, voy a compartir mi pantalla para ya poder empezar. Bueno, como ya hice una presentación, en estos minutos que tenemos hoy día vamos a hablar un poquito acerca de qué relación tiene la gestión de conflictos con una cultura de servicio en una empresa, qué se suele escuchar y cómo lo podemos relacionar en nuestras empresas en el día a día. Primero, me gustaría empezar con un disclaimer. Siempre me pasa que cuando hablamos de manejo de conflictos, los participantes o las personas con las que estoy interactuando tienen una espera de un modelo que va, ¿no? Si haces el paso A, haces el paso B, tienes este resultado. Y en realidad no es tan así, ¿no? La base de todo lo que tiene que ver con gestión de conflictos tiene una base emocional, que es si puedes manejar, primero conocer tus emociones y después identificarlas en el resto, tienes realmente ya una base para poder empezar a gestionar conflictos de una manera
buena y dinámica, ¿no? Entonces, hoy día sí o sí vamos a tener que hablar de emociones. A ver, entonces me gustaría empezar con algunos mitos que se escucha de la cultura de servicio. Generalmente cuando me dicen, ¿no? Servicio al cliente es igual a cultura de servicio, o me dicen, ¿no? Cultura de servicio es trabajar en un call center o el área en sí, ¿no? Y en realidad, no, una cultura de servicio, digamos, es la filosofía de cómo ves tú a tu cliente en la empresa. Y en realidad es transversal. Y para que un cliente final pueda sentirse atendido y escuchado, bien, va de arriba hacia abajo, desde los presupuestos, los entrenamientos, los protocolos, qué tan, digamos, qué tan unidos trabaja marketing con operaciones y todas las demás áreas, ¿no? Porque todos los pasos que hace la empresa por detrás, el cliente los percibe. Y muchas veces precisamente cuando el cliente no está contento o cuando tenemos algún problema, es solamente un síntoma de lo que está detrás de una empresa, de una organización. Entonces, ese es un mito que se dice mucho, pero que no es cierto. El segundo también, sobre todo hace unos años cuando empecé en esto, escuchaba mucho esto, ¿no? Me parece interesante lo que hacen, pero yo no invierto en servicios porque me encargo de contratar gente amable. Y en realidad, la gente amable o digamos la vocación de servicio es un punto de partida. Yo creo que si no te gusta la atención con el cliente o no te gusta, digamos, poder lidiar con un problema, no te va a ir bien y vas a estresarte mucho porque puede ser muy drenante. Pero la vocación de servicio y la amabilidad te llevas a cierto punto. ¿Qué pasa cuando hay un problema, cuando hay una situación de emergencia, ¿no? El criterio, el sentido común, puedes irlo viendo, pero si no hay un protocolo detrás, no tienes herramientas, no conoces tu producto y no tienes un soporte detrás, no vas a poder avanzar mucho. Y es por eso que muchas veces vienen las quejas en redes sociales, es por eso que vienen las denuncias en Indecopy, y muchas veces una empresa no se da cuenta, pero invierte muchísimo dinero y esfuerzos en buscar clientes nuevos cada cierto tiempo y no se da cuenta que no está haciendo lo suficiente por retener a los que ya tiene, ¿no? Y un cliente que ya te compra, en el tiempo va a hacer compras mucho más grandes y te va a poder referir. Entonces, la gente amable te lleva, ¿no? Como colaboradores también solamente hasta cierto punto. También, o no, otro mito que se escucha mucho es acerca de invertir en cultura de servicio no es rentable, ¿no? Digamos, una competencia sin querer suelen ser la publicidad o las acciones de marketing. Me dicen, ¿cómo puedo ver un resultado, no? Prefiero invertir en una campaña de publicidad porque puedo ver los leads o puedo ver un rendimiento específico, ¿no? Termina la campaña y ya sé cuáles son mis resultados. Pero en verdad yo te pregunto, ¿no? ¿Esos clientes nuevos o esos leads realmente se van a quedar? ¿Van a ser positivos? Una cultura de servicio sólida es la base que te permite construir sobre eso. Es lo que te indica que tus colaboradores de manera interna se sientan reconocidos, que tengan respaldo, que tu cliente si tiene algún tipo de inconveniente tenga soporte. Si está contento con tu servicio, con tu producto, puede hacer acciones para que esté aún más fidelizado. Entonces, la cultura de servicio incluye muchas áreas y invertir en ella es la base de todo, ¿no? Definitivamente hay negocios más pequeños que tal vez no necesitan una inversión, pero uno, sobre todo cuando empieza un negocio propio, ya tiene esa cultura integrada, ¿no? A veces es difícil perderla a medida que crece, pero lo quieras o no tienes una cultura de servicio, solamente que a veces es positiva y a veces negativa. Y ahora pasamos a la parte de la gestión de conflictos, ¿no? Siempre, o sea, sobre todo, inclusive en la maestría, cuando estaba estudiando, nos decían, ¿no? No van a encontrar necesariamente una posición que digan la parte, ¿no? Gestor de conflictos. Vas a tener que encontrar en empresas o en diferentes ONGs, organizaciones, donde puedes encajar o donde tus habilidades van a ser bien reconocidas. Inclusive ya cuando ya estaba de vuelta en Lima me decían, no hables de la palabra conflicto o evítala mucho porque acá le tenemos miedo a esto. Y creo que en el tiempo, sobre todo con todas las crisis políticas y sociales que hemos venido viendo, sabemos que el conflicto existe y es parte, digamos, de nuestra vida, ¿no? Inclusive uno se despierta una mañana, no quiere levantarse de la cama para ir a trabajar y es en un conflicto interno, ¿no? Entonces, los conflictos son parte del día a día y son los que nos ayudan a cultivar relaciones, las mejores relaciones con un cliente, por darles un ejemplo. La relación más sólida es la que un cliente ha experimentado algún tipo de problema y lo has podido no solamente resolver, sino solucionar con creces. Es un cliente que confía en ti y va a ser fiel. Entonces el conflicto nos ayuda a crecer.
y inclusive en muchos casos me han dicho, mi empresa no tiene conflictos, y cuando hablamos se ve que hay conflictos bastante latentes, ¿no? Entonces, siempre hay y no hay que huirlo, ¿no? Y es lo que ahora veo que cada vez tenemos una tendencia, digamos, a cogerlos y a ver la manera de solucionarlos, porque ya sabemos que las empresas que tienen una tasa más alta de satisfacción, menos rotación, son las que tienen, digamos, canales o que tienen apertura a cualquier evento u ocurrencia, ¿no? que pueda pasar en el día a día. Y ya para terminar, ¿no? El conflicto tiene una connotación negativa. Es verdad, a nosotros a veces escuchamos la palabra conflicto y ya sentimos, ¿no? Hasta a veces una presión en el pecho, te pueden sudar las manos. No nos gusta lidiar con conflictos, ¿no? Sobre todo en una cultura latinoamericana nos cuesta mucho, sobre todo en México y Perú, en la escala de cultura, nos cuesta mucho lidiar con los conflictos. Es por eso que cuando tenemos algo en el trabajo, por decirlo así, es mucho más fácil comentarlo con un compañero, comentarlo en casa o comentarlo por los pasillos que ir directamente a la fuente. Entonces, sí, ya podemos partir del hecho de que a nosotros culturalmente nos cuesta. Entonces, más que verlo con una connotación negativa, tenemos que ver lo que a veces lo que acrecenta un conflicto es el tiempo que tú esperas entre que pasa algo y tú decides hacer algo, porque lo que viene a pasar en el tiempo, ¿no? Es que cada actitud hacer con esa persona con la que pasa un conflicto va a hacer que te molestes más o vas a tomar la actitud como una señal de algo, puede que tú mismo reacciones de alguna manera y en el tiempo la situación suele empeorar. Entonces pasa lo mismo con clientes, con jefes, con subordinados, con todos, ¿no? Entonces, a medida que vayamos cambiando, digamos, ese chip de la connotación negativa, y tengamos un poquito de mayor apertura, vamos a poder ver cómo los conflictos son como una base para ir mejorando, ¿no? A ver, siempre me dicen, hablemos con estadística, entonces hablemos con un poquito de data, ¿no? Las primeras son las que tienen que ver con servicio al cliente, en este caso, y es que, ¿no? Sabemos que 2/3 de consumidores van a poder perdonar a una empresa en la que tiene una relación mucho más larga, en comparación a una con la que la compró una vez o con la que es cliente nuevo. ¿No? Eso es una estadística de Deloitte de hace 2 años. Y es verdad, ¿no? Lo que uno busca, sobre todo cuando quiere tener clientes en el tiempo, es que hay una relación, digamos, de ida y de vuelta. Y muchas veces también paga mucho la sinceridad que uno tiene y la apertura, ¿no? Porque a veces cuando tenemos, digamos, conflictos con clientes, nuestra primera impresión o nuestra primera alerta va a ser qué inventamos o cómo lo ocultamos, ¿no? Ellos también nos dice que muchas veces la sinceridad también paga, ¿no? La sinceridad y ver la manera de reaccionar. Entonces, esa estadística me gusta bastante. Y también, sobre todo, ¿no? Que el 63% de clientes esperan que un agente reconozca sus necesidades y expectativas, ¿no? Que también ya hablamos de emociones. Muchas veces a nosotros en la parte de manejo de quejas lo que nos cuesta mucho es la vulnerabilidad de poder escuchar a alguien. Y lo que queremos hacer es simplemente solucionarle el problema en sí y a eso no nos hacemos cargo de las emociones, que es lo que al final uno se queja porque siente que su emoción no ha sido atendida, ¿no? Entonces, cada vez hay esa mayor expectativa de que no solo quiero que alguien me responda rápido, sino que me entienda y que pueda anticiparse a lo que yo pueda necesitar. Y en esa data de conflictos es un poquito más antigua, es el 2008, pero creo que eso solamente nos dice que los números deben ser más altos ahora, ¿no? Y es como, ¿no? Que un empleado común, bueno, esa estadística de Estados Unidos, suele invertir 2,8 horas semanales lidiando conflictos en el trabajo, ¿no? Que la mayoría de los conflictos, ¿no? Casi la mayoría, el 49% de los conflictos en el trabajo resultan por choques de personalidad y ego, eso lo vamos a hacer un poquito más adelante, y que el 25% de los empleados han sido testigos de ausencia o enfermedad debido a conflictos en el trabajo. Y es verdad que uno tiende también a somatizar. A veces puede decir, a mí no me importa, yo avanzo, pero en algún momento los conflictos no manejados y las emociones que nos causan puede hacer que nos enfermemos. Hay muchas personas que sufren cada vez más de estrés, o también lo que escucho muchísimo es que desde la pandemia, o sea, después de la pandemia, vivimos un poco más embotellados. Entonces, cuando experimentamos ya sea conflictos en el trabajo o conflictos con clientes, lo que sucede versus la reacción es muchísima más alta. Entonces, como que todo está mucho más exponenciado. Y acá viene otra vez la relación, ¿no? De manejo de conflictos con cultura de servicio. Entonces, el hilo conector que hay entre ambos, y lo veo, es el manejo de emociones. Yo sí creo que para que haya una cultura de servicio sólida en una empresa, tienen que haber actividades que fomenten el manejo de conflictos.
Por otro lado, el manejo de conflictos, si hablamos en la parte no solamente corporativa, sino social política, puede sobrevivir sin la cultura de servicio. Entonces, digamos que una se puede alimentar de la otra, pero siempre la base de todo, cliente interno, cliente externo, familiar, todo tiene una base, ¿no? Emocional, y el manejo de conflictos siempre nos va a ayudar. A ver, entonces me gustaría ver cómo se puede ver un tema de un conflicto en el día a día, ¿no? Entonces me gustaría, es un caso real con algunos cambios, pero son situaciones que se pueden, creo que la mayoría de ustedes va a poder identificarse en cualquier situación, ¿no? En el trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un caso, ¿no? María es redactora publicitaria. Ella y su colega Luis acaban de revisar el último borrador de una propuesta para su jefe. Durante la reunión, acordaron exponer juntos sus ideas. Cuando María hizo una pausa para respirar, Luis tomó el relevo de la presentación y siguió hasta explicar casi todos los puntos que habían elaborado juntos. Cuando el jefe miró a María, ya no quedaba nada más por explicar. ¿Qué pasa, no? María, ¿cómo se siente, no? María se sintió humillada a lo largo del proyecto. Primero, Luis le presentó sus sugerencias al jefe y habló con él a sus espaldas. Y ahora monopoliza la conversación. Ella cree que Luis se comporta así porque María es la única mujer en el equipo. Aunque está harta, ¿qué ha hecho? Nada, porque no quiere parecer demasiado susceptible, por lo que solo interactúa con él lo mínimo necesario. Sin embargo, la última vez que Luis le hizo una solicitud, ella le contestó: claro que puedo conseguirte esa lista, ¿no querrás también que te prepare un café? Mientras que se alejaba molesta de la oficina. Por otro lado, Luis se encuentra cansado de los comentarios y sarcasmo de María. No sabe por qué está molesta, pero detecta su actitud y reacciones hostiles por casi todo lo que él hace. El resultado es que cuando los dos trabajan juntos, la tensión se siente en el aire. Entonces, ustedes pueden decir, ok, es una situación típica en el trabajo, pero es una situación, digamos, típica que puede pasar en distintas industrias, en distintos temas. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Que lo que se lleva a lo mejor de uno son las emociones. Y acá lo que me gustaría decirles es que cada persona tiene una reacción distinta en el conflicto de acuerdo a sus expectativas, a sus experiencias pasadas, a la niñez. O sea, podríamos poner muchas aristas de lo que puede influir. Y puede ser una misma situación y pueden haber 30 personas y las 30 personas tienen una lectura distinta en base a lo que les ha pasado antes. Eso es lo que hace que los conflictos sean tan ricos como complejos, y que a veces uno tiende a mirarlo como con una lupa, ¿no? Bajo un prisma particular, y en realidad no sabemos nada, ¿no? Por eso se dice que la vida no es como la vivimos, sino como la interpretamos, ¿no? Entonces, en este caso puede ser algo que ustedes digan, es fácil de solucionar. Lo que lo va a hacer más difícil en el tiempo es, como ninguno de los dos dice nada, las acciones que van pasando después y todo lo que va incluyendo habla por ellos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros, cuando nos activamos emocionalmente, por decir, solemos tener 4 tipos de respuesta. Este es, seguramente ahora ya han escuchado, ahora en esos últimos años se ha puesto muy de moda hablar de teoría de trauma, ¿no? Seguramente han escuchado de Gabor Maté, pero en realidad esto viene desde el año 97, empezó, ¿no? Con Peter Levine, y eso tiene mucho que ver con, que lo vamos a ver después, con estilos de comunicación en conflictos. Entonces, generalmente uno tiene 4 reacciones que pueden ir cambiando, definitivamente a veces en la parte profesional y personal reaccionamos diferente, pero normalmente nosotros tenemos una ya específica, ¿no? La primera es, o sea, seguramente han visto en el trabajo, la persona que tiene la tendencia un poco más a la defensiva, ¿no? Como se llama, la de lucha, ¿no? Que sería su tagline como: quiero probar que tengo razón. Entonces, generalmente cuando están en una situación, se sienten amenazados, algo les ha molestado, por ejemplo, como en el caso de María, puede que tengan a interrumpir, ¿no? Como le llaman en inglés, como gaslighting, la manipulación, hasta hacerte pensar que tú te estás inventando la situación, o también, ¿no? Que todo lo que tú dices lo malentienden, ¿no? Hiperagresión, puede ser algo pequeño que ha pasado, ¿no? Te piden un reporte y la agresión es gigantesca, ¿no? Y no tiene la capacidad de escuchar, solamente quiere reaccionar y quiere controlar la situación. Entonces, generalmente cuando tienes una tendencia de lucha, ¿no? Suele pasar esto, que estás en constante amenaza y todos están contra ti, ¿no?
La segunda viene la huida, ¿no? Las personas que suelen evitar los conflictos, ¿no? Entonces, que no quiero lidiar con esto. Entonces, cuando ya ven que una situación se puede poner tensa, ya se ponen en una posición de evitar, puede que decidan dejar la conversación, colgar el teléfono o decir, ya vengo, lo evitan de cualquier manera, ¿no? Desvían los temas. Cuando ya tienen una capacidad especial para sentir cuando se va en una conversación seria, le evitan. ¿No? Vas a desestimar, decir, no, no es tan importante, o bajemos la intensidad, o no lo hagamos, ¿no? No querer hablar y también tienden a ser perfeccionistas porque piensan, si lo hago todo muy bien, nunca voy a tener que lidiar con ese tipo de problemas. Viene el tercero, ¿no? Los que se congelan, ¿no? Como el no sé qué hacer. A las personas que ante una crisis, una situación difícil, se paralizan, no saben qué hacer. Entonces, ellos viven mucho bajo una narrativa interna, ¿no? Esta narrativa interna que te dice, me siento estancado o como que dicen, me salgo de la situación, ¿no? Trato de pensar que no estoy ahí, me adormezco y es simplemente como que me desconecta de la situación. Hay una tendencia a disociar, a no prestar atención a escuchar o simplemente esas personas con las que tú quieres tener una conversación y simplemente no puedes sacar ninguna reacción. Parece que no estuvieran ahí. Y lo que suele ocasionar a otra persona es que se moleste más porque una persona que está emocionalmente activa busca una reacción del interlocutor y esta congelación hace precisamente, mientras más se molestan contigo, peor te pones, ¿no? Y por otro lado es la fusión, ¿no? Como que dicen el people pleaser, ¿no? El que quiere evitar el conflicto a toda costa, pero porque quiere que todos sean felices y porque quiere evitar de esa manera el conflicto, ¿no? Entonces, no pone límites, probablemente en la oficina es el que nunca te dice que no a nada y se puede amanecer, por más que no tenga tiempo, hasta probablemente no cumpla alguna fecha que tú le has dado, pero porque es incapaz de decirte que no. Tiene mucho esta falta de asertividad, ¿no? La asertividad es el punto medio entre abusar de alguien y dejar que abusen de ti. Entonces le cuesta mucho decir las cosas. O tiene esa tendencia a la codependencia y cuando negocia parece que negocia contra él mismo, porque siempre agarra la peor mano, ¿no? Y tiene, ¿no? Como les dije, esa tendencia a decir sí a todo. Entonces, ¿por qué les explico todas esas tendencias? Porque generalmente nosotros, y seguramente van a identificar en qué situaciones, y eso lo podemos ver en el trabajo, en el caso, no sé, pues de María y de Luis, cuál es cada uno. Entonces, esas tendencias que hacen, mis reacciones que causan precisamente esto, ¿no? Em, Causan diferentes estilos de comunicación. Si seguramente ustedes han visto, cuando se habla de conflictos, ese es uno de los modelos más comunes. Hay una guía en la que tú puedes sacar su estilo de comunicación. No es exactamente igual, pero se ha inspirado en esto. Y lo que habla, tú puedes identificar tu estilo de comunicación. Y es muy bueno hacerlo en el trabajo porque también a medida que tú identificas, no solamente tú, sino tu equipo, tu jefe, qué estilo de comunicación tienen, tienes una mayor probabilidad de llegar mejor a ellos, ¿no? Entonces, si hablamos de este eje, en este eje de acá sale, ¿no? ¿Qué tanto hablo? O sea, significa qué tanto hablo de mis necesidades, qué tanto puedo exponer mi punto de vista, o sea, obviamente de menos a más, y en el otro está qué tanto escucho, ¿no? Cuando hablamos de el evasivo siempre se va a perder, ¿no? Es el que no suele hablar de las necesidades que tiene y tampoco se siente en la capacidad de escuchar a alguien, ¿no? El evasivo generalmente suele, digamos, congelarse, que no sabe qué hacer, o tiene la tendencia a la huida, dependiendo de la situación, ¿no? Generalmente un evasivo está fluctuando entre esos dos, ¿no? Es perfeccionista para evitar, ¿no? Conflicto, pero cuando está en conflicto se puede congelar. Luego tenemos al pacifista, ¿no? El pacifista sí es el de la fusión, ¿no? El que quiere que todos sean felices, el que escucha mucho a los demás, pero en contra de sus propias necesidades, ¿no? Entonces el pacifista es el que quiere que todos estén contentos, pero no se da cuenta que al final esto le pasa una cuenta muy alta porque es difícil conocerlo, no sabes lo que quieres o probablemente está explotando el que le va a dar estrés, el que probablemente tú piensas que está bien y está buscando trabajo o inclusive se lleva una mala impresión de la empresa, pero todo parte por él mismo, ¿no? Porque no se siente en la capacidad de poder decir qué necesita para estar bien o no sabe poner límites, ¿no? Ya tenemos nuestros dos. Cuando llegamos a un luchador, ¿sí? Mari, ¿tú crees que me puedes? Creo que es, ya, entonces sigo.
En la parte de, viene el luchador. El luchador es, ¿no? El que hablamos es que es el agresivo, en el que tiene tan poca capacidad o tan poca habilidad de escuchar a los demás que solamente alza la voz para imponer su punto de vista. Él es el que es el menos asertivo porque se va a la parte ya casi del abuso. Muchas veces pueden hasta cometer bullying porque sienten que siempre están como a la defensiva. Si hablamos del anterior, sería la lucha, ¿no? El que interrumpe, el que manipula. Si está en una organización es el que puede ser, inclusive si hablamos de clientes, ¿no? El que viene de frente a exigir una compensación, el que te amenaza. em, Suele controlar porque le cuesta mucho admitir una realidad. Luego tenemos en el medio, ¿no? Al que es al del compromiso, ¿no? Al que siempre pierde un poquito y gana un poquito, ¿no? El que siempre está dispuesto a ceder para evitar, digamos, para evitar discusiones, ¿no? Es generalmente el que está en el medio es el que nunca aprendió tal vez o habilidades de negociación o en el pasado no tuvo mucho tiempo de analizar una situación. Entonces el que está en el medio siempre evita arriesgarse, evita tener conversaciones profundas porque solamente quiere salirse de un problema, entonces no arriesga mucho, pero tampoco gana mucho. Y obviamente en el hila de la esquina tenemos al colaborador, que es el escenario ideal en los términos de comunicación, ¿no? Que tiene una capacidad tan alta de escucharte como también tiene de hablar lo que necesita, ¿no? Puedes poner claramente sus necesidades, pero también tiene un alto grado de asertividad y empatía. Definitivamente no todos reaccionamos igual en cada situación, pero yo creo que uno en el trabajo, sobre todo que pasa muchísimo tiempo, o en la familia, sobre todo en los núcleos familiares, uno puede identificar cuál es nuestra tendencia principal. Esas tendencias, como les digo, generalmente vienen desde pequeños, ¿no? A veces tenemos desde el número de hijos que eres en la familia o las situaciones en las que has vivido, forman mucho, ¿no? Muchas veces no es que la persona sea buena ni mala, sino son como las máscaras que uno ha tenido que hacer para protegerse en el pasado. Entonces, lo que sirve en esto es cuando tú lo puedes reconocer y lo puedes ver y lo traes acá y lo traes de una manera mucho más consciente, eres capaz de poder lograr algunos cambios. Definitivamente el evasivo no se va a volver colaborador ni en un año y a veces en todo el tiempo, pero sí puede mejorar, sobre todo cuando inconscientes uno se siente atacado o uno ataca y no se da cuenta. Y lo que pasa es que la comunicación se vuelve cada vez más difícil. Entonces, en este sentido, yo me gustaría dejarles algunas recomendaciones, ¿no? Entonces, uno cómo puede identificar su estilo, cómo te das cuenta en el cuerpo. Uno cuando está en una situación tensa, si te pones una mano en el corazón y la otra en la parte de la barriga, uno puede sentirse cuando uno está en una situación muy crítica de conflicto o de estrés, uno suele, como quien dice, abandonar su cuerpo. Entonces, al identificar tu estilo, tú vas a poderte dar cuenta cuando algo te hace reaccionar, ya sea una presión en el pecho, sientes algo en la garganta, te sudan las manos o te empieza inclusive alguno a temblar. Algunos tenemos reacciones mucho más críticas que otras, ¿no? Eh, en la siguiente les voy a mostrar una rueda de emociones. Según la teoría de Marshall Rosenberg de comunicación no violenta, no sé si algunas lo han escuchado, él nos dice que somos las personas, generalmente por default somos analfabetas emocionales. Y yo veo mucho eso, sobre todo en Perú, ¿no? Cuando nos preguntan, ¿cómo estás? ¿No? Bien, mal, ahí, ¿no? Nuestro rango emocional se queda así chiquito. Y en realidad, por ejemplo, cuando hacemos talleres y empezamos con la pregunta, ¿qué emoción traes hoy día? Muchas veces nosotros no somos capaces de identificar una emoción. A veces hablamos adjetivos o sustantivos, o sea, hablamos cualquier cosa menos una emoción. Entonces, esa es la principal trampa. Como no conocemos nuestras emociones, no nos conocemos, no sabemos qué nos activa, somos incapaces de identificar las emociones en los demás. Y uno cree que está con la razón y uno cree que está peleando una causa, y en realidad son emociones tras emociones que están conversando en una sala. Y eso es la principal trampa en el manejo de conflictos. Lo que les decía, ¿no? A mayor espera, peores resultados, ¿no? Porque uno
suele evitar, ¿no? Cuando tiene una conversión difícil pendiente, ¿no? Dicen, no, estamos cerca del fin de semana, hay estrés de fin de mes, mejor la próxima semana. Estamos en una bonita reunión, ¿para qué me lograré el momento? O me estoy llevando bien con mi jefe, ¿por qué le voy a decir algo? Entonces, y pasa lo mismo con los clientes. Sabemos que no vamos a cumplir con una fecha, sabemos que tenemos un problema y no avisamos porque queremos evitar este mal rato. Y al final lo que pasa es que también el cliente se siente engañado. Entonces, siempre es a mayor espera, peores resultados. Entonces, eso pasa en la parte de conflictos y pasa generalmente, ¿no? En nuestro día a día. Y también, si hablamos ya del tema de conflictos guiados a tener una conversión difícil, a veces nos vamos por la rama, ¿no? O sea, cuando nos molestamos, nos molesta una reacción de una persona, pero en realidad lo que debe pasar es primero encontrar cuál es la raíz de todo. Si yo quiero salvar la relación o quiero seguir con digamos, con una relación laboral, tienes que encontrar la raíz. ¿Qué es lo que quisieras conseguir? Y simplificarlo en una oración, que es lo que más nos cuesta. A veces nos vamos, digamos, ¿no? por las ramas o nos ponemos nerviosos y empezamos a hablar tanto que ya la gente no nos entiende o nos desviamos, ¿no? Entonces, tener este hábito de poder definir, ¿no? ¿Qué queremos lograr y qué queremos decir rápido? Ya como penúltima recomendación, en las conversiones siempre son incómodas. O sea, no hay que distinguir la seguridad de la incomodidad, ¿no? Uno, para poder tener una conversación seria, para poder tratar de gestionar un conflicto, tiene que sentir cierta seguridad, ¿no? Y la seguridad significa que yo sienta que la otra persona también quiere aportar algo para que esto mejore. Si no hay seguridad, si yo no creo en lo que dice la otra persona, va a ser bien difícil que podamos avanzar en una conversación, pero siempre va a ser incómodo, porque toda conversación, toda gestión de conflictos también habla mucho de vulnerabilidad, de sacar cosas, porque una vez que tú las sacas, ya no puedes, digamos, ya no puedes volver, entonces uno no quiere parecer débil, o uno no quiere, no, como decía María en el ejemplo, no quiere parecer muy susceptible, o después no quiero que me digan que soy muy emocional. Entonces, muchas veces estas historias que nos contamos suelen hacer que los conflictos sean aún más grandes de lo que suelen ser, ¿no? Y lo último también es muy importante, ¿no? Uno habla de las emociones y las emociones en realidad duran hasta 90 segundos. Lo que hace nuestra mente y las historias que nosotros le metemos a nuestra mente es lo que hacen que esa sensación se sienta prolongada, ¿no? No sé si les ha pasado, por ejemplo, eh, no sé, tienen un problema con una empresa, llenan el libro de reclamaciones porque están molestísimos. Ya se olvidaron del problema, ya pasaron la página y les llega la respuesta una semana después y encima ven una respuesta que es súper genérica. Ay, lamento que se lleve una mala impresión. Y otra vez reviven eso. Entonces, la emoción ya pasó. Lo que nosotros eso que volvemos a sentir es nuestra mente haciendo que una emoción se prolongue. Y a veces emociones se prolongan y se convierten en sentimientos, ¿no? Por eso es que a veces saben que, sobre todo en temas familiares o en temas de, digamos, de países, estos sentimientos se prolongan y a veces hasta se heredan de generación en generación, ¿no? Entonces, el cuidado de las emociones es tan importante y en realidad no le damos la importancia necesaria. Entonces, siempre, si volvemos al tema de cultura de servicio, siempre va de adentro hacia afuera. Y a medida que nosotros nos conozcamos, eso va a pagar. Entonces, si yo les podría dejar un consejo ahora, ¿no? Por el tiempo que tenemos, sería aprendan a reconocer las emociones. ¿Y cómo lo hacemos? Es tan fácil como googlear rueda de emociones y es un ejercicio diario. Si ustedes, solamente les dejo esto, ¿no? Si ustedes ven en el medio, van a ser las 6 emociones primarias, ¿ya? Que es ira, asco, tristeza, felicidad, sorpresa y miedo. Casi nunca me adivinan esto, pero cuando yo le pregunto cuando un bebé nace, ¿cuál es la primera emoción que siente, ¿no? Un ser humano, y la respuesta siempre es ira, ¿no? Ese llanto por comida, viene la ira. Entonces uno viene con esas emociones y las siente desde muy pequeño. Entonces a veces no las puede expresar, pero ahí está la asociación cuerpo, ¿no? Cuerpo-mente. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, todas las que están de ira en rosado, son como las variaciones y la raíz es la ira. Y si ustedes pueden ver, sentirse sarcástico no es lo mismo que sentirse agresivo, que sentirse frustrado, o sentirse distante, o sentirse celoso o atacado. Entonces, si yo solamente digo estoy molesto, la variación es gigantesca. Y lo que pasa es que nosotros no las conocemos, si no las conocemos no las podemos identificar. Y eso no puede decir estoy molesto,
Y si tú identificas realmente cómo te sientes, que va más allá de una sola emoción, una vez que tú le pones un nombre a una emoción, automáticamente va perdiendo peso. No significa que automáticamente sepas cómo reaccionar, pero al menos te puede ser como un cable a tierra. Lo mismo pasa en la tristeza, ¿no? No es lo mismo sentirse vacío que sentirse abandonado o solo. Entonces, eso nos puede ayudar mucho, no solamente, digamos, en la oficina, sino con los clientes también, porque tú tienes que ser capaz de identificar primero qué emociones quieres evocar en él, ¿no? Desde ahí, por eso van las campañas, cuando respondes una queja o cuando respondes un comentario de alguien que está contento con tu servicio, ahí va también la gestión de emociones. Si tú, cuando alguien está eh, muy contento o muy molesto con tu servicio, si tú logras identificar cuál es la emoción y se la dices, el cliente que está contento se va a sentir mucho más reconocido, y cuando un cliente está molesto, lo puedes desinflar, ¿no? Dicen que un cliente molesto, una persona molesta es como un volcán en erupción, ¿no? Mientras que no sale la lava, no puedes ir a negociar, no puedes ir a conversar con él. Entonces, precisamente todos esos temas que tenemos parten de una, digamos, de un desconocimiento, ¿no? Entonces, si ya centramos estas ideas que hemos visto, sobre todo con el ejemplo, va a pasar que cada uno va a traer digamos, una línea de emociones, pero generalmente la emoción no es una sola, no tenemos varias emociones a la vez, y cada uno le va a poner una historia dependiendo de lo que haya pasado, ¿no? En este caso es, María piensa que este chico Luis, ¿no? No le gusta, ¿no? Que ella sea la única mujer en el equipo, le quiere quitarle el trabajo, es todo contra ella. Entonces probablemente ya tiene toda una historia que se está haciendo. En el cambio, Luis puede que vio que esa pausa que hizo María no sabía qué hacer y la quiso ayudar, y después se puso nervioso y no pudo parar. Y cada uno tiene una historia paralela, y cada uno tiene, digamos, una historia que se cuenta acerca del otro. Y eso es lo que nos suele pasar no solamente en el trabajo, sino en la mayoría de interacciones que tenemos. Y la mayoría de ellos no son conscientes, ¿no? Entonces, aquí está, digamos, el link de las emociones con la gestión de conflictos, y cómo esto puede ser un tip para poderlo hacer cada vez mejor, ¿no? Entonces, ya para terminar, yo los dejo con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo quieres que sienta tu cliente interno y externo, y qué herramientas les puedes dar para que puedan hacerlo mejor desde hoy? Y con eso yo ya termino esta ponencia, y muchas gracias. No sé si, Lorena, ya te doy pase por si hay alguna pregunta. Sí, Débora, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Juan Castro. Juan nos pregunta, ¿estos roles van cambiando conforme se genera el conflicto y las emociones y el perfil de la persona con la que se genera el conflicto? Sí, sobre todo los roles van cambiando a medida que cómo tienes tu relación con otra persona, ¿no? Por ejemplo, si uno puede, vemos en la parte que está, digamos, paralizado, ¿no? Que está congelado. A veces cuando uno ya recibe, digamos, muchas frases negativas, o sientes que recibes insultos, uno puede pasarse, ¿no? A la parte ya más agresiva, ¿no? Entonces, generalmente a veces uno suele también, a veces, ¿no? Embotellar emociones hasta que explotan, ¿no? Entonces, suelen ir cambiando, o también pasa muchas veces, ¿no? Que uno en la casa tiene un rol y en la oficina tiene otro, ¿no? Entonces, a veces uno tiene, no diferentes personalidades, pero una misma persona puede cumplir diferentes roles, ¿no? Entonces, ahí también es importante empatizar. Nos ayuda eso también para saber qué puede haber detrás de la persona, y cuando es un poco más curioso, ya no le pones adjetivos a la persona ni juicios, sino puedes ir viendo qué le puede haber pasado para que reaccione así, y qué puedo hacer yo, ¿no? Porque si me permites, Lorena, también muchas veces lo que pasa es que nos sentimos víctimas o villanos, y no estamos buscando qué podemos hacer en un conflicto, ¿no? Excelente. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. De repente, Débora, ¿nos puedes aconsejar, digamos, nosotros como empresas, Ujú. nos has dado los tips, digamos, para poder ir reconociendo nuestras emociones y poder confrontar, digamos, los conflictos que puedan surgir interna o externamente en la empresa? Pero mira, que esto lo vamos manejando y vamos aprendiendo como empresas, ¿cómo podemos, no sé si hay un proceso o cómo podemos ir avanzando en contestar de repente estas quejas de los clientes? Si hay una fórmula, digamos, eh, tantos días que hay que esperar, o se debe contestar inmediatamente, es con una llamada o un mail primero, o qué Ujú. persona en la organización es quien debería de repente dar el primer paso y dar respuesta a un conflicto o una queja de un cliente. Ujú.
hay una parte como interna y una parte externa, ¿no? Yo creo que como parte interna, algo que es importante y es responsabilidad de las empresas, sobre todo cuando ya son medianas, es que hayan, digamos, mecanismos para la resolución de conflictos, porque muchas veces pasa de que nos gusta recolectar la información, ¿no? A veces pasamos encuestas o decimos sí, o déjanos un correo y recibimos la información, pero no la procesamos, no les decimos nada. Entonces, sí, yo creo que lo más importante, sobre todo para el cliente interno, es si van a dejar algún medio para poder recolectar información, tiene que haber un medio para dar alguna respuesta. No siempre va a ser alguna solución positiva, porque no siempre se pueden hacer cambios, pero que haya en, digamos, en algún tipo de reunión o en boletines, se pueda ver qué se está haciendo y qué se está escuchando, ¿no? Si no, no hay que pedir información. Entonces, creo que hay que partir de conocer nuestra cultura, de saber de que tenemos la tendencia a no decir de manera directa y que también, por ejemplo, si trabajamos con personas de distintos países, por ejemplo, en Colombia son mucho más directos en la parte de afrontar conflictos. Entonces, también tenemos que conocer un poco los países, las nacionalidades de las que trabajamos para poderlo ver bien. Y con el cliente externo que también me hiciste la consulta, yo creo que tenemos que tener una cultura más preventiva, ¿no? Lo que pasa muchas veces es que damos respuestas genéricas y realmente no saben, el cliente siempre que está molesto te va a pedir algo, pero tú como empresa puedes saber exactamente lo que necesita, que puede ser el cliente reclama por algo, pero necesita otra cosa. Entonces, ahí vienen, ¿no? De tener entrenamientos, de conocer bien el producto y saber a qué áreas pueden ir, ¿no? Entonces, muchas veces lo que no tenemos es conocimiento interno y a veces decimos, ¿no? Como hay mucha rotación en la oferta que tiene el cliente, no invierto mucho tiempo en capacitarlos porque se van a ir y ese círculo vicioso en el que caemos, ¿no? Como no los capacitamos, se van rápido, traen problemas y estamos como en esta, digamos, como rueda de hámster manejando conflictos, ¿no? Excelente, gracias, Débora. Tenemos otra pregunta de Javier Perla, nos consulta. Bueno, nos dice, a veces las empresas no priorizan estos temas porque no tienen una clara idea de cómo están. ¿Hay alguna herramienta, cuestionario o instrumento para poder hacer una medición, aunque sea referencial? Sí, o sea, digamos, si hablamos en la parte de colaboradores, sí, o sea, hay herramientas, por ejemplo, de la que está ahí, hay unas que es estilos, ¿no? Por ejemplo, estilos de comunicación y liderazgo. Entonces, como hay muchísimas más, ¿no? Uno, a medida que, sobre todo en equipos, a medida que tú sabes, los puedes conocer y sabes cuál es su estilo de comunicación, puedes llegar mejor a ellos, ¿no? A veces uno, como tú decías antes, ¿no? Necesitan un poco más de tiempo. Hay personas que necesitan tiempo para procesar, ¿no? Yo, por ejemplo, yo necesito ordenar mis ideas. Hay personas que no van por ahí, ¿no? Hay personas que son mucho más frontales. Entonces, uno tiene que aprender cómo es su equipo y como líder también ayudar a canalizarlos, ¿no? En la parte de clientes también sirven mucho las encuestas, ¿no? A veces uno ya está cansado de recibir encuestas, pero cómo monitorear las encuestas es muy bueno y también la parte de, no sé, cliente oculto, de poco a poco poder darle más alternativas a tu mismo cliente para poderse comunicar contigo, ¿no? A veces inclusive uno manda unas sugerencias que son como casi pidiendo disculpas y no le hacemos caso. Y ese es uno busca respuestas afuera y nuestro mismo cliente nos está diciendo qué quiere o qué necesita, ¿no? Excelente, gracias, Débora. Tenemos a Julio Barrionuevo, nos ha levantado la mano, si podemos abrirle el micrófono para su comentario, su pregunta. Adelante, Julio. No, creo que nos ha dejado la pregunta también en el chat. Ahí. Sí, Julio dice, Débora, muchas gracias y felicitaciones por tu presentación. Con frecuencia se habla de la comunicación asertiva. ¿Es una tendencia, un estilo diferente a lo que se ha precisado? No, la comunicación asertiva, digamos, el más asertivo sería como el colaborador, ¿no? Digamos, creo que ahora se habla mucho, la comunicación asertiva ¿no? Es el que hace, digamos, valer su punto de vista, pero también respetando, ¿no? No abusa ni tampoco se deja como abusar. Entonces, lo que una empresa busca es que cada vez sus colaboradores sean más asertivos con ellos mismos y con el cliente, ¿no? Entonces, em, yo creo que a medida que hayan, aparte de eso es solamente una manera de verlo, ¿no? A medida que hayan distintos, digamos, talleres o se fomente una cultura en la que se permita los distintos puntos de vista,
está generando también que la cultura sea cada vez un poco más asertiva y más abierta a evidenciar y solucionar los conflictos, ¿no? Gracias, Débora. Vamos a ver si tenemos más preguntas. Hernán Reynoso nos pregunta, ¿cada cuánto se sugiere establecer talleres, capacitaciones o actualizaciones de protocolos en las empresas peruanas? ¿Cuál debería ser el indicador para una actualización de protocolos? Sí, o sea, gracias a lo que yo veo, o sea, mucho creo que hace el hincapié en peruanas porque generalmente no las empresas que son internacionales ya tienen todo, ¿no? Entonces, y lo que vemos, sobre todo por temas de Indecopy, lo que más adolecen somos las empresas que no, que han nacido acá por nuestra misma cultura que es más reactiva, ¿no? Entonces, yo creo que siempre hay que empezar por, antes de manejar conflictos o manejar quejas, con tus protocolos. Sus protocolos, más que hacerlo muy largo, es ante qué situaciones te pueden pasar, las principales, y cómo puedes responder. Entonces, a medida que tú sacas nuevos productos, nuevos servicios, la actualización, yo creo con que una vez al año se haga una buena barrida y que tus protocolos están alineados a tus términos y condiciones, a tu web, estás bien. Y los talleres con que los tengas 2 veces al año de manera periódica está bien. Lo que yo veo una trampa muchas veces en las capacitaciones es que mandan a sus equipos y no hay un seguimiento. Digamos, no hay un líder, no hay una cabeza. Entonces, si tú les quieres enseñar a cambiar algo o hacer algo y no tienes un refuerzo, uno siempre viene a lo que ya conocía antes, ¿no? Entonces, yo siempre digo, si quieres invertir en un cambio, tienes que hacerle un seguimiento de manera interna, ¿no? No hay ninguna empresa ni nadie externo que te va a poder dar un resultado si es que tú mismo no lo trabajas, ¿no? Porque a veces queremos el cambio, pero no trabajar por él, ¿no? Entonces, hay que también pensar si es un buen momento para hacer talleres y sobre todo para que te puedan servir, ¿no? Excelente. Josué nos pide si le podemos recomendar alguna lectura o libro perdón, o alguna lectura o libro. Sí, si hablamos de manejo de emociones, mira, si hablamos de manejo de emociones, a mí un libro que me parece la base de todo y súper bueno de leer es Comunicación no violenta de Marshall Rosenberg. Ahí te habla de la empatía, ¿no? Yo cuando vi eso me di cuenta que muchas veces uno cree que es empático y no lo es, ¿no? Cuando, no sé, pues te cuento un problema y yo te quiero contar, a mí me pasó algo peor. Hay muchas veces que no somos empáticos y ese libro te enseña eso. Y en conversiones difíciles, como tal, también es un modelo. Y ese modelo está orientado 100% a trabajo, inclusive después la pandemia tiene una adición hasta para temas virtuales. Y yo te digo que esos dos creo que son los mejores, inclusive si tienes un equipo a cargo, puedes aplicar muchísimas cosas para tú mismo mejorar a tu equipo, ¿no? Excelente. No, creo que eso de acá ya lo comentaste, pero igual hago la pregunta de Gilda. Ella nos comenta que sería interesante saber también cómo manejar a clientes difíciles, si hay algún protocolo específico para este tipo de clientes. Ujú. Sí, por ejemplo, hay varios, por ejemplo, inclusive Marriott, nosotros que venimos de hotelería, tienen un learn, ¿no? Que generalmente no lo aprendo, pero siempre es, ¿no? La parte de escuchar, ¿no? De afrontar al problema, ¿no? Porque a veces no tienen la idea, si estás en un equipo, quiero que mi jefe lo vea, entonces uno a veces tiene esta idea de que no puede hacer cargo. Empatizar con el cliente. Yo creo que algo que nos pasa mucho a los peruanos es que vivimos pidiendo disculpas. Entonces alguien tiene un problema o me robaron o pasó algo y mil disculpas. Y uno vive disculpándose y a veces no corresponde una disculpa y las empresas asumen que no le corresponde a veces. Entonces siempre hay que empatizar con la situación, ¿no? Lamento lo que sucede o lamento cómo se siente, pero no asumir disculpas que no sabemos si nos corresponden todavía. Yo diría, ¿no? Afrontas el problema, empatizas con la situación, ves una solución y das respuesta, porque muchas veces pasa que le prometemos algo y no cumplimos, o nos olvidamos, o no depende de nosotros y no le hacemos seguimiento, ¿no? Y entender que eso es la parte más simple, ¿no? O sea, en verdad es mucho más largo, pero para decirles eso, y que una queja se resuelve cuando el cliente tiene una respuesta final, y si me responde no, hasta asegurarme de que la tengo cerrada. Muchas veces uno solamente manda una comunicación y el cliente se queda molesto y con muchas dudas y no lo atiendes, ¿no? Entonces, siempre asegurarnos de que hay alguien que da inicio y alguien que la cierra, ¿no? Entonces, ahí es donde te puedes asegurar de ver si se puede recuperar el servicio o si hay algo más que pueda hacer por él, ¿no? Perfecto. Acá Diana Manrique nos plantea un caso.
Dice, yo tengo una pregunta. Si le digo a alguien de mi equipo que haga algo y no lo hace porque se olvidó, etcétera, y eso es crítico porque por no haberlo hecho, la gerencia me llama la atención a mí. ¿Cómo puedo gestionar esto con mi gerente? Ujú. Ya, gracias Diana. Algo que yo veo ahí que muchas veces también hay que tener en cuenta que nosotros ya vamos conociendo a, ¿no? a nuestro equipo y si ya sabemos que tiene una tendencia, ahí pueden ser algunas cosas, que no es muy asertivo y es incapaz de poner límites y decir no voy a llegar a esa fecha y pedir ayuda cuando puede, o hay algunos que sienten que o va por el otro lado, ¿no? Que siente que no es importante o que no es su prioridad y tampoco te lo va a decir. Entonces, en este caso, si ya ves que tienes como alguna tendencia, es poder hacerle un seguimiento un poco más cercano. Porque a veces yo puedo saber que esa persona no cumple y espero que sea al final para yo molestarme, ¿no? Entonces también, si uno ya va conociendo cómo va, hay algunas personas que necesitan un poco más de seguimiento o más control, partir por ahí. Y si no, siempre al hablar, o sea, siempre uno tiene que, como líder, hacerse un poco responsable también del equipo que tiene, ¿no? Entonces, verlo, primero hablarle la importancia con esa persona del equipo, y si sientes que ya no llegas a más, ya lo elevas a gerencia, pero nunca ir, digamos, como que acusar a gerencia sin haber conversado qué pasa con el equipo y si hay algo que yo tengo como líder responsabilidad, ¿no? Asegurarme que no hay un problema personal o que no hay un problema de prioridades y ya, bueno, y a veces si la persona a veces no es buena para el equipo, ya es otro tema, ¿no? Distinguir si es un tema de funciones o es un tema de la personalidad para el equipo, ¿no? Excelente. Muchas gracias, Débora. Tenemos una última pregunta. Dice, ¿cómo poder alinear a toda la parte que tiene comunicación con el eh, P, me imagino que es personal, P externo, para que tenga empatía? Empresa, público, con todo el público externo. En educación. Eh, para la parte externa. Bueno, igual en la parte de la empatía, yo creo que la empatía tiene que ir acompañada a procesos, ¿no? Sobre todo si no sé si hablamos de un colegio, una universidad, en general son muy distintas cómo se manejan, pero yo creo que uno va a lo que hablamos del inicio, ¿no? De la amabilidad te llevas a cierto punto. Entonces yo creo que para que haya empatía tienes que tener un respaldo detrás, ¿no? Saber conocer qué tipo de situaciones van a pasar normalmente, cuáles son las soluciones que puedes dar, cuántos días va a demorar, puedo hacer excepciones, no puedo hacer excepciones. Entonces, cuando una vez que tú tienes la parte, digamos, dura de pasos que hacer, es más fácil aplicar la empatía, porque si no, si yo no sé qué hacer, no sé cómo responder o no tengo herramientas, va a ser muy difícil que sienta empatía, porque al final todo lo voy a sentir ataque, ¿no? Entonces, a eso no abusa de decir, sé empático, pero no le puedes exigir a alguien que sea empático si no tiene herramientas para respaldar esa empatía, ¿no? Entonces, primero, yo digo, ¿no? La base dura, procesos y después aplicas, ¿no? A la parte más de empatía y cómo lo dices mejor, ¿no? Sí. Perfecto. Súper, Débora. No sé si tenemos alguna otra pregunta o alguna que se me haya pasado. Si no, le doy pase a Daniela. A ver, estamos revisando si quedan por ahí algunos comentarios finales. Bueno, creo que son comentarios muy positivos, felicitándote, Débora, y agradeciéndote por la excelente presentación. La verdad que ha estado increíble. Una vez más, muchísimas gracias. Estamos a un minuto de culminar ya nuestro webinar. Agradecerle a todos los que han participado en la llamada y como les comentamos, desde la cámara les haremos llegar la grabación y también la presentación de Débora con los contactos de ella por si desean hacer más consultas, comentarios hacia ella directamente, ahí para que puedan tener esa conexión con ella. Muchísimas gracias, Corín. Por favor, si quisieras dar algunas palabras. Tu micro me Sí, parece. sí, Daniela, muchísimas gracias por la coordinación de este comité. Agradecer a Débora Delgado, realmente ha sido muy, muy interesante tu exposición y yo creo que da para más, como que pide una continuación, que seguramente aquí en el equipo con Lorena, que nos dio tu contacto, pues podemos coordinar quizás un segundo webinar o hasta un taller presencial y sobre todo que nuestros socios te conozcan y puedan
tener tu contacto para organizar quizás algo internamente, ¿no? Entonces, sí ha sido realmente un taller muy interesante, una exposición muy valiosa y nada, muchísimas gracias. Seguimos en contacto y Gracias gracias a todos los que participan siempre en los eventos y webinars de la Cámara. Gracias por el apoyo a todos. Gracias a todos. Lindo día. Muchísimas gracias. Gracias, gracias.